que pues sería el análogo de la energía cinética en el movimiento de rotación. Entonces, yo ya sé que para cada partícula, si el movimiento de ese cuerpo es rotatorio, tal que la rotación está dada por esta velocidad angular constante, ¿verdad? Digamos que ese cuerpo gira con una velocidad angular constante, omega, ¿ya? Eso implica que cada una de las partículas del cuerpo va a girar con esa velocidad angular. Esta de acá va a girar con omega, esta de acá va a girar con omega, esta de acá va a girar con omega. Ahora, si bien todas giran con omega de velocidad angular, lo que sí cambia es la velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque la velocidad tangencial, bueno, si está relacionada con omega, también está relacionada con el radio. Y vea que el radio para cada una de esas partículas es diferente. ¿Cierto? Entonces, si esta fuera una partícula 1, tendríamos un radio R1. Si esta fuera una partícula 2, tendríamos un radio R2. Esta fuera una partícula 3, tendríamos un radio R3 y así, ¿verdad? Sucesivamente. Ahora, para propósitos de análisis, consideremos únicamente la iésima partícula. Digamos que esta de acá es la partícula I de ese cuerpo rígido, ¿ya? La iésima partícula. Entonces, a esa iésima partícula le corresponde un radio R sub I. ¿Ya? Voy a obviar esto de acá porque no lo ocupo. De momento, esto de acá tampoco. Entonces, tomen nota de la figura, por favor. Por lo tanto, la velocidad tangencial de esa partícula va a ser una V sub I. ¿Ya? Tendríamos que esta velocidad va a ser una V sub I. Esa partícula se mueve con una velocidad angular constante omega, así como todas las demás, tal como vimos en su momento, pero su velocidad tangencial cambia. Entonces vamos a describir eso. Entonces, vamos a analizar el movimiento de la iésima partícula, que es la que tenemos ahí. Recuerden, como había mostrado antes, yo puedo analizar el movimiento de cualquiera de las otras partículas que componen ese cuerpo rígido. ¿Ya? Y yo voy a tener que cada partícula va a tener un movimiento distinto, ¿verdad? Se va a cumplir que la velocidad tangencial de la iésima partícula, la cual voy a llamar V sub I, va a ser igual a el radio de la iésima partícula por la velocidad angular constante a la cual se mueve todo el cuerpo rígido. ¿Ya? En este caso asumimos que omega es constante. Bueno, no lo asumimos, es así, porque todo el cuerpo está girando con la misma velocidad angular. ¿Ya? Lo que sucede es que unos de repente que giran o tienen una velocidad tangencial más rápida o más lenta que otros por la distancia que hay entre cada uno de los ejes en torno al cuerpo rígido, ¿no? En torno al eje de referencia que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, para la iésima partícula, la partícula I, pude haber seleccionado la 1, la 2, la 3, pero yo tomé la I, la partícula I que describe ese cuerpo, se cumple esa condición que yo tengo ahí. Y pues al estar esta partícula moviéndose con una velocidad tangencial V sub I, yo perfectamente puedo analizar la energía cinética de esa iésima partícula en torno a ese eje. Y tendríamos que, entonces por definición, yo ya sé que la energía cinética de esa partícula sería un medio de su masa por la velocidad que lleva al cuadrado. Entonces digamos que la masa de esa partícula es una masa m sub I. ¿Ya? Se tiene una masa m sub I. Todo eso es analizar el movimiento de una de las partículas rotando en torno a un eje que pasa por el punto O de ese sistema de referencia. Entonces, lo primero que yo había hecho fue un análisis para la iésima partícula. Pero digamos que ahora yo quiero caracterizar la energía cinética rotacional de todo el cuerpo. ¿Ya? Y pues es energía cinética rotacional porque estaríamos hablando de que es solo asociada al giro que hace ese sistema. Y al girar, pues el sistema claramente se está moviendo en torno a ese eje que pasa por el punto O, así que sí es energía cinética de rotación en este caso. Y la energía cinética de rotación sería la suma de las energías cinéticas de rotación de cada una de las partículas que componen el cuerpo. Entonces, lo que hago al final es plantear una suma, ¿verdad? Una suma de todas esas contribuciones de energía cinética. Luego, lo que voy a hacer es reemplazar esta expresión de la velocidad
tangencial que tiene esa partícula con respecto a ese sistema de ahí, ¿no? Y entonces tendríamos que la energía rotacional total va a ser igual a la suma a lo largo de I de un medio de la masa m sub I por r omega al cuadrado, es decir, por ri omega al cuadrado. Y entonces tendríamos que la energía cinética rotacional va a ser igual a un sumatorio de, bueno, aquí puedo sacar el 1 medio, es una constante, lo puedo sacar del sumatorio, entonces me quedaría 1 medio del sumatorio de m sub I por r sub I al cuadrado, y como omega no depende, no tiene índice, omega es el mismo para todas las partículas, también lo puedo sacar del sumatorio y me quedaría esta expresión de acá. Bien, recapitulemos entonces un poquito, ¿ya? Partimos de analizar el movimiento de una de las partículas, la iésima, ¿ya? En la iésima partícula, yo ya sé que la velocidad tangencial está caracterizada por el radio que tiene desde donde se encuentra el eje de rotación del cuerpo rígido hasta donde se encuentra la partícula, multiplicado por la velocidad angular, que es esto de acá, ¿ya? A su vez, yo ya sé que la energía cinética de esta partícula estaría dada por esta expresión, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad de la partícula al cuadrado. Ahora, eso es para una de las partículas que componen el cuerpo rígido. Esa no es el cuerpo rígido. Si yo quiero el movimiento de todo el cuerpo rígido, debo sumar las contribuciones de energía cinética rotacional de cada una de las partículas, ¿no? Y entonces eso es lo que yo hago acá. Entonces me quedaría que la energía cinética rotacional total del cuerpo estaría dada por esa suma que tenemos ahí, ¿ya? Entonces, llegamos a ese resultado, ¿no? O sea, al reemplazar la expresión de que la velocidad para la iésima partícula, la velocidad tangencial es RI por omega, me queda que la energía cinética rotacional total es igual a un medio de la masa de cada una de las partículas, porque tiene que ser la suma de todas esas masas multiplicado por sus respectivos radios al cuadrado, multiplicado por omega al cuadrado. Y entonces llego a esa expresión. Un medio, luego me queda un sumatorio, y luego me queda un omega al cuadrado, ¿ya? Y pues aquí entra de nuevo ese concepto de analogía que yo les he venido diciendo, que pues vamos a seguir desarrollando bastante en este parcial, ¿no? Entonces, hagamos una relación análoga, o una analogía entre esto y lo que ya hemos visto antes. Nosotros habíamos visto que la energía cinética era igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Veamos ahora esta expresión de la energía cinética rotacional total de un cuerpo, la energía cinética de la rotación que ejerce un cuerpo en torno a un eje. Tenemos un medio, tenemos un sumatorio y tenemos esto de acá. ¿Qué es omega? Recordemos, ¿qué es omega? Sí, la velocidad rotacional. Es una velocidad angular, ¿verdad? Entonces, vean, tenemos un medio, tenemos un análogo a la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, vean qué interesante. Esa sumatoria de masas por radios al cuadrado, ¿a qué cantidad sería análogo en términos rotacionales en este caso? Como el centro de masa. Eliminemos centro D y eso sería, la masa, ¿verdad? En este caso, el análogo de la masa lineal, que usted conoce de lo que ha visto hasta ahora de energía, es esa cantidad, es ese sumatorio, ¿ya? Entonces, vean qué interesante. Un medio, los dos tienen un medio, los dos tienen un término de velocidad al cuadrado, en este caso acá es rotacional, acá es velocidad lineal. Y por lo tanto, por la lógica del sistema, me indica, bueno, esa sumatoria de las masas multiplicadas por sus radios respecto del eje de rotación es el análogo de la masa en el movimiento rotacional. Entonces vamos a hablar un poquito al respecto, ¿ya? Vamos a hablar un poquito al respecto. ¿Qué implicación física tiene esa sumatoria? Entonces, esa cantidad análoga a la masa, ¿verdad? Que es ese sumatorio de las masas de cada una de las partículas girando en torno a ese eje de rotación, multiplicado por la distancia a la cual están girando cada una de ellas. A esa cantidad se le conoce, se le nota por la letra I, y se le conoce como el momento de inercia. Esto de acá es momento de inercia. Entonces, el momento de inercia es el análogo rotacional de la masa, ¿ya? Es el equivalente rotacional, también lo puede ver así de esa manera, el equivalente rotacional
de la masa. ¿Ya? Eso es el momento de inercia. ¿Qué unidades le corresponderían al momento de inercia en el sistema internacional? Vea que tenemos masa por una distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué unidades le correspondería a esta cantidad física? Kilogramo por metro cuadrado. Kilogramo metro cuadrado. Muy bien, correcto. Eso sería el momento de inercia. Entonces, vamos a definir qué es y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio conceptual para poder entender qué significa esto del momento de inercia. Entonces, quiero explicarles, ¿verdad?, qué es el momento de inercia. Me dicen que refleja cómo se distribuye la masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto de un eje de giro. Y análogo a la definición de la masa, cuando nosotros definimos la masa lo hicimos de una manera inercial. Dijimos que la masa era una cuantificación del tratar de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, o de la resistencia que ejerce un cuerpo a cambiar su estado de movimiento lineal en este caso. ¿Ya? Entonces decíamos que entre más masivo era un cuerpo, más difícil le iba a hacer cambiar su estado de movimiento. Es decir, si estaba en reposo y el cuerpo es muy pesado, le va a costar más tratar de moverlo. Y por el contrario, si un cuerpo es muy pesado y usted quiere que se deje de mover, va a ser también más difícil cambiar su estado de movimiento y viceversa. Pues eso ya lo conocemos. Esa es la definición de masa que nosotros dimos en su momento. La resistencia que tiene un cuerpo a cambiar su inercia. Aquí, el momento de inercia es análogo y decimos que es la cuantificación de la resistencia de un objeto a cambios en su movimiento rotacional. Es decir, el momento de inercia tiene que ver con cuán fácil o cuán difícil es cambiar la rotación de un cuerpo, ¿verdad? Porque también puede haber esos sistemas que pueden ser más fáciles o más difíciles de girar o que giran de maneras distintas. Y para eso ocupo que tomen un lápiz o una regla, cualquier elemento que tenga una distribución lineal de masa, ¿verdad? Puede ser un lápiz, de hecho, no más conveniente. Pues quiero que tome un lápiz el más uniforme que tenga, ¿no? Que no sea algo que sea muy grueso de acá y de ahí se va achatando, no lo haga así, sino que sea un lápiz más o menos homogéneo, ¿verdad? Que la masa más o menos se distribuya uniformemente. Quiero que tomen un lápiz y lo que quiero que hagan con ese lápiz es que desde su centro, o sea, lo tome desde el centro, lo coloque sobre una superficie y lo haga girar. Hagan eso, por favor. Tomen un lápiz, háganlo girar desde su centro en una superficie plana, ¿verdad? Obviamente. Y pues van a ver que el lápiz está girando y pues no hay mucho más que ver. Eso es muy aburrido. Pero bueno, está girando. Ok. Ahora, ese mismo lápiz quiero que lo giren no desde el centro, sino desde un extremo. ¿Hay algún cambio si lo gira desde un extremo? ¿Qué sucede si lo están haciéndolo? Espero que lo estén haciendo, ¿verdad? Se mueve más. Se mueve como más rápido, ¿verdad? Algo así, ¿cierto? O también se mueve, recorre una mayor distancia también. Y Sí. tiende a salir volado, de hecho. ¿Cierto? Salió volando. Sí. Ok. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué cuando lo giro desde el centro el giro es de una manera y cuando lo giro desde un extremo es de otra manera? Es por el momento de inercia. ¿Ya? Vea que cuando usted lo gira desde el centro, su eje de giro, el eje de giro del lápiz es en el centro del lápiz, ¿verdad? Y pues tiene una manera de girar. Cuando usted lo cambia a un extremo, cambió su eje de giro a un extremo, ¿verdad? Y también pues eso produce cambios en la forma en la cual va rotando este objeto, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la primera parte del enunciado que tengo ahí copiado, ¿no? El hecho de que el momento de inercia refleje la distribución de masa en un cuerpo, ajá. Porque esta cantidad física depende de donde usted defina su eje de giro. Lo otro es que si usted trata de hacer esto de repente con un bote de agua o con una hoja de papel o con otra figura, puede ser de una forma bien definida, una geometría bien definida o de una geometría amorfa, ¿ya? Usted va a tener cambios en la forma del giro, ¿ya? Porque el momento de inercia, si bien cuantifica la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento rotacional, es una cantidad que depende de la geometría. Depende de la geometría y además depende del eje de giro. De hecho, por esa razón, porque el momento de inercia depende del eje de giro, usted notó que el giro del lápiz cambiaba si usted lo giraba desde el centro respecto de que si lo giraba desde un extremo, ¿ya? Entonces vamos a establecer esa observación muy importante que corresponde al momento de inercia, ¿ya? Y es el hecho de que esta es una cantidad que depende del eje de giro. Y vea que es lógico eso, porque la misma fórmula me lo da, ¿no? Recuerde que ese R sub I es la distancia de cada una de las partículas de un sistema de partículas o bien de un cuerpo rígido
La distancia que hay desde donde se encuentra el eje de rotación hasta donde se encuentra la partícula. Si usted varía esa distancia, va a variar entonces el momento de inercia. ¿Ya? Entonces, vamos a establecer eso. Entonces, momento de inercia solo depende de la geometría del cuerpo, de la forma que éste tenga, de cómo se distribuye la masa en este cuerpo y de la posición del eje de giro. No depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento rotacional. ¿Qué significa esto? Cuando usted rotaba ese lápiz, usted puede haberlo rotado con una fuerza mayor o una fuerza menor, puede haberlo rotado más rápido o más lento, pero la forma del giro no depende de cómo usted aplique la fuerza. Ya, usted puede aplicar la fuerza como quiera, pero la forma general del giro, sea que usted lo gire el lápiz desde el extremo o lo gire desde el centro de masa, no depende de eso, ¿verdad? Y pues también se evidencia matemáticamente eso en la expresión del momento de inercia, ¿verdad? Esa expresión no depende en absoluto de las fuerzas aplicadas, solo depende de la masa, o sea, de cómo se distribuye la masa a través del cuerpo rígido, digamos, y de la distancia que hay desde el eje de giro hasta donde se ubique la masa que está analizando, o la distribución de masa que está analizando, ¿verdad? Entonces, esa observación es muy importante. El momento de inercia no depende de las fuerzas aplicadas para que el sistema gire. ¿Ya? De hecho, ni siquiera la misma expresión de la energía cinética, porque vea que no lleva fuerzas, ¿verdad? Pero sí vamos a ver un análogo de fuerzas. Entonces, quiero finalizar expresando lo que vamos a conocer como la energía cinética rotacional. ¿Cuál va a ser la expresión matemática final que vamos a utilizar para esto? Va a estar dada en la forma de un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Esa es la expresión que vamos a estar utilizando para describir la energía cinética rotacional de un sistema. Muy bien, vamos a profundizar un poquito más respecto de lo del momento de inercia, porque resulta ser que esa expresión, que es un sumatorio, ese sumatorio es perfectamente válido para describir partículas puntuales. Es decir, si usted tiene un sistema de partículas y quiere conocer el momento de inercia de ese sistema de partículas, pues esa fórmula le va a funcionar muy bien. Sin embargo, si usted tiene un cuerpo rígido, aunque partimos de un análisis de cuerpo rígido, pero en realidad vean que ese análisis fue un poquito vago en el sentido de que usamos, de hecho, un análisis de partículas, en cierta manera. ¿Ya? Sin embargo, en un cuerpo rígido, pues yo debo considerar que la masa se distribuye uniformemente a lo largo de una geometría, ¿verdad? Entonces, más que partículas, yo lo que tengo son variaciones infinitesimales de masa, ¿ya? Y pues, un poquito análogo a lo que vimos del centro de masa. No, aquí la palabra analogía creo que no es la mejor porque no es que el momento de inercia sea igual al centro de masa, pero el proceso matemático sí es análogo, en el sentido de que si consideramos la distribución de masa que es continua, entonces podemos calcular momentos de inercia. Y pues para eso vamos a ver cómo se hace, ¿verdad? O sea, vamos a ver en general cómo se hace, pues no es muy interesante, pero algunas particularidades del proceso para describir cómo se distribuye la masa o cómo funciona el momento de inercia en una distribución continua de masa, esas particularidades son rescatables, esas son más útiles. Entonces tomemos nota de lo siguiente. Lo que quiero ahorita es retroceder un poco a lo que ya habíamos visto acerca del centro de masa. Creo que está por acá. Y pues cuando nosotros dedujimos expresiones para el centro de masa, bueno, llegamos a esa, pero luego cuando usted tiene una distribución continua de masa, que es el caso acá, ¿verdad? Ahí tenemos que la masa se distribuye continuamente, es un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacíamos era tomar diferenciales de masa para la referencia, ¿ya? Esos diferenciales eran elementos infinitesimales de masa, o sea, elementos que componen el cuerpo, sumados todos componen el cuerpo rígido, pero sus masas en sí son muy, muy, muy pequeñas, ¿ya? Y si yo tiendo a volver cero esos valores y los sumo, o sea, los sumo, hago la suma alrededor de todos esos valores, alrededor de todas esas posiciones, ¿ya? Y tiendo a cero el delta en sí mismo, la diferencia de esos diferenciales de masa. Entonces, en su momento yo llegué a una expresión para el centro de masa de un cuerpo rígido, ¿verdad? Y era en términos de una integral. Y quizá lo expliqué, no lo recuerdo, pero si mal no recuerdo, les tuve que haber explicado que esa integral podría ser de 1, 2 o 3 dimensiones en función de la geometría del cuerpo que usted estuviera analizando. Así, por ejemplo, si usted tuviera una hoja de papel, el centro de masa se puede calcular por medio de una integral doble. En este caso, una hoja de papel pues es una figura cuadrada, ¿verdad? Es rectangular, entonces la puede escribir, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, ¿ya?
Si usted quisiera describir el centro de masa de un lápiz, es una distribución lineal de masa, o sea, la masa se distribuye solo en una dimensión, en su mayoría, el término predominante es una dimensión, así que es una integral normal, y si fuera un cilindro, por ejemplo, entonces es una integral triple. Una lógica similar sigue lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? En este caso, el momento de inercia, tal como habíamos dicho antes, depende de la geometría, así que esa integral que tenemos ahí planteada, es una integral que puede ser una integral sencilla, puede ser una integral doble o puede ser una integral triple. Y pues en su momento, cuando vimos el centro de masa, no hablé al respecto. Ahorita sí voy a hablar un poquito al respecto acerca de esas distribuciones de masa, ¿verdad? Porque el momento de inercia varía en función de la distribución de masa. Así como el centro de masa, para poder calcularlo, varía en función de la distribución del centro de masa, de si la masa se distribuye uniformemente, etc. Entonces vamos a hablar un poquito más al respecto. Entonces vamos a introducir el concepto de la densidad de masa para ver cómo es eso de la distribución de la masa en función de la geometría de un cuerpo, ¿ya? Entonces vamos a definir tres densidades, una en función de la cantidad de dimensiones predominantes que tenga el cuerpo rígido que usted esté analizando. Empezamos con la densidad lineal de masa. Esta se le conoce con la letra griega lambda, y pues esta lambda puede ser una función de, bueno, no lo voy a poner, no lo voy a colocar, vamos a dejar eso. Entonces, lambda es la distribución lineal de masa, y es básicamente cómo se distribuye la masa a lo largo de una longitud. Por lo tanto, la relación de la densidad lineal de masa es la masa total de un sistema entre la longitud del sistema, asumiendo que lo que usted está analizando, el cuerpo rígido que está analizando, solo predomina una dimensión de él, ¿verdad? En realidad todos los cuerpos son de 3 dimensiones, ¿no? O sea, todo es de 3 dimensiones, salvo las partículas. Todo eso. Pero siempre hay una dimensión o 2 o 3 dimensiones predominantes en cada cuerpo rígido. Entonces, en un cuerpo rígido donde solo predomina una dimensión, por ejemplo, una varilla, ¿verdad? El ancho y el grosor de una varilla son despreciables en comparación a su largo, ¿ya? O podría ser incluso un aro, ¿ya? Un aro es un elemento cuya masa se distribuye linealmente, porque el aro es eso, ¿no? O sea, el grosor y el ancho no son considerables, sin embargo, el aro en sí mismo es un elemento lineal. Si usted desenrolla el aro, tiene una varilla, ¿verdad? Entonces, esos son sistemas que su masa se describe por medio de una densidad lineal, ¿verdad? O sea, no tiene mucha lógica en muchos casos solo describir la masa puntual, como que se fuera un punto, porque no lo es, ¿verdad? Es una masa que se distribuye a lo largo de toda su longitud. Otra densidad que hay de masa es la densidad superficial. Entonces vamos a ver para ir, esto de acá se llama lambda, es una letra griega, lambda. Otra es sigma, y pues es cómo se distribuye la masa a lo largo de una superficie, de un área. Esta es otra letra griega que es sigma. Y pues un ejemplo de eso era el que les había mencionado antes, ¿no? Una hoja de papel, eso involucra un área, ¿no? Tiene 2 dimensiones predominantes, que son el largo y el ancho. El grosor en este caso es una dimensión que es casi despreciable. Por lo tanto, usted dice que la masa en una hoja de papel se distribuye superficialmente, ¿ya? Podría ser, no sé, cualquier área, ¿no? Una esfera hueca, por ejemplo, sería el análogo del 2D del aro. ¿Ya? Una esfera hueca sería también una distribución superficial. Tendría la masa distribuida superficialmente, ¿no? Porque en el interior no hay nada. O un cilindro hueco también, cualquier sólido, bueno, no sólido, cualquier figura geométrica que se vea tridimensional, pero en realidad solo son paredes, ¿verdad? Huecas. Sería, diríamos, que su masa se distribuye de manera superficial. Ajá. Y pues el que nos queda, que es el más general de hecho, porque como les digo, al final todos los cuerpos son tridimensionales, es la densidad volumétrica de masa, y de repente esta es la que muchos ya conocen o conocen más. La representamos con la letra griega ρ,
Y pues la relación volumétrica es cómo se distribuye la masa a lo largo de un volumen. Esa es la más conocida. Es una cantidad que vamos a retomar más adelante, de hecho, al final de este parcial. Entonces, un ejemplo de donde usted puede medir densidad volumétrica es, bueno, su propio cuerpo, ¿verdad? De hecho, usted, en su propio cuerpo usted es sólido, o sea, uno almacena un volumen, uno acarrea un volumen, y pues la masa se distribuye a lo largo de un volumen. O un bote lleno de agua, por ejemplo, tiene un volumen, o cualquier sólido, ¿verdad? Un cubo sólido, una pelota sólida, ¿verdad? Son cuerpos cuya densidad es volumétrica, ¿verdad? Estamos hablando de que la masa se distribuye a lo largo de un volumen. Entonces, esos son los tres tipos de densidades con los que vamos a trabajar. Es muy importante entenderlos porque, bueno, a nivel de masa, pues es eso, ¿no? Ver cómo se distribuye la masa y todo eso. Pero son análogos a otras densidades que uno puede establecer, por ejemplo, densidades de carga. Ya a nivel de electrostática, uno trabaja con densidades de carga en función de la geometría del cuerpo conductor que uno pueda estar analizando. Y ahí yo las definí constantes. Vea que si la masa es uniforme, pues se cumple y la longitud es fija, eso pues es algo constante. Pero en realidad hay muchos cuerpos que estas cantidades pueden variar en función de la posición. Perfectamente que puede tener que esas densidades de masa sean funciones de la posición. Funciones de X, Y, Z, o incluso pasar a otros sistemas de coordenada, trabajar en coordenadas cilíndricas, tener ρ phi z, o trabajar en coordenadas esféricas, r θ phi, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es bastante conveniente y pues hay muchos casos en los que es útil trabajar con densidades de masa variables, que varían en función de la posición. Y con todo esto, yo lo que tengo es que puedo tener tres posibles expresiones del momento de inercia, porque van en función de la densidad de masa. Entonces, mi expresión general dice que el momento de inercia es la integral de r cuadrado de m. Ahora, vean que las tres cantidades dependen de m. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera que la distribución de masa fuera lineal, entonces yo tendría que mi dm variaría tal que de esta manera, ¿no? Dm entonces sería igual a un lambda por un diferencial de línea. Si fuera una distribución superficial de área, tendríamos un sigma variando por un área. Y si fuera una distribución volumétrica, tendríamos un ρ variando en un volumen. Por lo tanto, yo puedo tener que el momento de inercia para una distribución continua lineal de masa sería lambda por r cuadrado por un diferencial de línea, una integral normal. Si fuera superficial, tendríamos una integral doble, sigma r cuadrado de a. Y si fuera un volumen, tendríamos una integral triple, ¿verdad? Tendríamos un ρ r cuadrado de b. Entonces, nosotros no vamos a ver estos casos de acá, solo vamos a trabajar con algunos casos de una dimensión. ¿Ya? No voy a ser muy específico. Ok, entonces, bueno, uno puede usar esas fórmulas, esas integrales sencillas, dobles o triples, para poder calcular momentos de inercia. Sin embargo, en el libro son bien generosos, ¿va? Y lo que hacen es, no se preocupe por calcularlas, nosotros se las vamos a dar. Entonces, para eso les voy a mostrar una tabla de momentos de inercia para diversos cuerpos rígidos con los cuales usted se puede encontrar en algún problema al momento de trabajar. Esta tabla, pues yo la copio acá, pero sí les sugiero que la tengan a mano, ¿verdad? Entonces, eso se los dejo de tarea, que si tienen impresora, imprímanla y péguenla en su cuaderno. Si no, pues copienla, dibújenla, ¿verdad? ¿Qué es esta tabla de acá? Entonces, el libro nos facilita la vida un poquito y nos dice, no se preocupe, no tiene que calcular nada, no tiene que usar esas fórmulas. Nosotros ya las usamos por ustedes y ya calculamos el momento de inercia para esos 4, 8, 9 cuerpos rígidos que aparecen ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este de acá lo vamos a comprobar. Vamos a comprobar que en efecto esto de acá es cierto. Ya vamos a comprobar esos dos escenarios. Pues esos son los momentos de inercia que tendrían sus lápices con los giros que ustedes hicieron. Entonces, si usted lo gira en torno al centro de masa, el momento de inercia de ese lápiz es un doceavo de la masa total del lápiz multiplicado por su longitud al cuadrado. En el caso segundo, que era cuando lo giraron en torno a un extremo, vean que el momento de inercia es distinto, no es un tercio de ml cuadrado. Y de hecho, como les dije antes, usted puede tener varios momentos de inercia, ¿ya? Usted puede tener un momento de inercia en torno a un eje que pase por acá, y usted lo que va a tener es que el lápiz solo va a estar girando en torno a ese eje,
o podría tener otro eje por aquí, y para cada eje usted va a tener un distinto momento de inercia. Bueno, aquí pues son esos, ahí hay una práctica rectangular, el de cilindro hueco, cilindro sólido, que por cierto hago la aclaración, ¿va? Porque a veces me preguntan, ¿cuál es el momento de inercia de un disco? ¿Qué es un disco? De todos estos, ¿cuál consideraría usted que es un disco? El cilindro sólido. Es cilindro sólido, ¿va? Entonces, para que no me hagan esa pregunta después, porque son de esas preguntas que, o sea, si bien es una pregunta y pues yo siempre digo, no, las preguntas están bien, pero esas preguntas me enojan porque a veces es una cuestión muy elemental. O sea, es una cuestión de geometría, ¿no? Entonces, si usted le dicen disco, si le dicen o cilindro sólido, pues qué diferencia hay, un disco es un cilindro, ¿verdad? Y pues así hay varios acá. Si le dicen un aro, por ejemplo, ¿cuál se parece a un aro? Este. Entonces, es un aro delgado, pues un aro es un disco, un cilindro hueco, y así sucesivamente. Entonces, esas son cuestiones de lenguaje, ahí recortar un poquito los nombres de las figuras geométricas, y pues ahí, ¿verdad? Entonces, no hace falta calcular eso, pero sepan, ¿verdad? Que para poder calcular cada una de estas, bueno, en este caso los autores utilizan estas integrales, ¿verdad? Para poder hacer los cálculos. Y nosotros vamos a hacer el cálculo, de ejemplo, para cada una de estas. Primero para esta, después vamos a ver otra temática y lo vamos a hacer para esta de acá. Y pues solo lo voy a explicar rápidamente. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es comprobar que en efecto el momento de inercia de una barra uniforme, o sea, una barra como esta, tenemos acá, como esta, en efecto es un doceavo de ml cuadrado. Entonces eso es lo que voy a hacer ahí. Y pues claramente mi eje de giro es en torno al centro de masa. Entonces ahí tenemos definido ese Y que tenemos ahí. O sea, en torno a ese eje Y yo tengo que mi barra va a girar, ¿verdad? La definición del momento de inercia es esta de acá, ¿no? La integral de R cuadrado de E. Luego lo que hago es definir cada uno de los términos en este caso. Vea que este R cuadrado es una distancia, y pues más que una distancia, en realidad la distancia pues básicamente usted la puede interpretar como la magnitud de un vector. En este caso, el vector con el cual vamos a trabajar, el vector R, sería el vector de posición que describiría la ubicación de un diferencial de masa de esta barra, ¿no? Entonces, desde mi origen, que es este punto de acá, vean que lo que yo llamo eje Y es esto de acá, ¿no? Desde ese origen de mi sistema de referencia, ubico un vector R que va desde el origen hasta el punto donde se encuentra el diferencial de masa que yo estoy analizando. ¿Por qué tomar un diferencial de masa? Porque este proceso es análogo a como que usted tomara una partícula de un sistema de partículas. O sea, básicamente cuando uno le piden calcular el momento de inercia de un cuerpo rígido por integración, básicamente lo que está haciendo es replicar el proceso como que si fueran partículas puntuales y de ahí sumar infinitesimalmente. La suma infinitesimal se da debido a la función que queda por ahí y que de ahí la integran, ¿no? Entonces, en este caso, este vector R, vean que ese vector R se extiende una distancia X a lo largo de mi sistema de referencia, ¿no? Aquí está, la distancia X. Por lo tanto, ese vector R, para describir la ubicación de esa porción de masa de M que yo estoy analizando, ese vector R se describe por medio de esto de acá. Es un vector X en la dirección de X. Y si yo quiero calcular el vector, la distancia, que es r cuadrado, entonces lo que hago es el producto punto del vector consigo mismo. Los que ya llevaron vectores, pues ya saben que esa es una propiedad válida, ¿no? El hecho de que saque un vector, el producto punto de un vector consigo mismo le da como resultado la magnitud del vector al cuadrado. Y pues si yo hago producto punto de x en x con x en x, lo que obtengo es que r cuadrado es x al cuadrado, ¿verdad? Es la distancia que hay desde donde se ubica mi diferencial de masa hasta el origen, pues es esa distancia elevada al cuadrado, ¿verdad? Luego, lo otro que tengo acá en rosado corresponde al diferencial de masa, ¿verdad? O sea, vean que voy definiéndolo por partes. Primero defino qué es r cuadrado y después defino qué es el diferencial de masa. Yo ya sé que la masa de esta barra se distribuye a lo largo de una línea recta, a lo largo de una dimensión. Entonces, tomando el diferencial que yo había tomado acá arriba, ¿no? El que había definido para una distribución lineal de carga, de masa, perdón. Entonces yo ya sé que el diferencial de masa es lambda por dl. Y en este caso yo tengo que la barra se extiende a lo largo de lo que yo llamo el eje X. Por lo tanto, mi dl en realidad es un dx. ¿Sí? Y pues al reemplazar ambos términos en la integral me quedaría r cuadrado, que es x cuadrado, por dm, que es lambda por dx.
¿verdad? Y en cierta manera lo que estoy haciendo acá al hacer esa relación es sumar todas las contribuciones infinitesimales de masa que forman toda la barra, ¿verdad? Entonces vean la relación, lo que hay aquí, ¿no? Tomo un diferencial de masa en una ubicación arbitraria. Vea que no lo coloco ni a la mitad, no tomo este diferencial de masa, ni tomo el diferencial de masa del extremo, ni el diferencial de masa del otro extremo. Lo tomo en una posición arbitraria, ¿verdad? Que es esa que aparece ahí. Luego hago el análisis, ¿verdad? Ubico dónde está ese diferencial de masa, le pongo una coordenada arbitraria X, por ejemplo, una coordenada arbitraria X, y luego defino mi diferencial de masa, también en términos de X, porque si usted ve la masa se distribuye únicamente a lo largo del eje X. ¿Ya? Y nos queda esta integral que tenemos acá. Luego yo la llevo al contexto de mi sistema, ¿verdad? Lambda es constante porque me dicen que la barra es uniforme. Entonces, cuando me dicen que un cuerpo, su masa se distribuye uniformemente, básicamente me están diciendo que la densidad de masa es uniforme y la puedo sacar de la integral, ¿verdad? Tal como pueden ver ahí. Entonces me va a quedar la integral de x cuadrado de x. Y pues yo defino dos límites de integración. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo ahí, como les dije antes, es sumar todas las contribuciones de masa. O sea, sumo todos los pequeños diferenciales de masa que componen la barra. Entonces yo veo que la barra, toda su masa está extendida entre menos L medios y L medios de mi sistema de referencia. Y pues esos son los límites de integración que yo estoy definiendo, ¿verdad? ¿Qué significan? Lo que les estoy diciendo. La masa se distribuye a lo largo de menos L medios y L medios. Ese L medios, ¿de dónde dice que lo sacó? Ese L medios lo saco de que el hecho de que yo ya sé que la barra mide L. Entonces, si yo defino el origen de mi sistema de referencia en el centro de la barra, yo ya sé que de aquí hasta acá mide L medios y de aquí hasta acá mide L medios. Entonces, las coordenadas en X que corresponden a esas distancias, ¿no? Serían positivo L medios al lado derecho y negativo L medios al lado izquierdo. Oh, ya, gracias. ¿Sí? Ok. De hecho, usted perfectamente puede haber definido el origen acá y entonces le va a quedar de 0 a L, por ejemplo. ¿Verdad? Pero el problema es que ahí no le quedaría en términos del centro de masa, sino que le quedaría otra cosa. Pero bueno. Entonces de ahí salen esos valores límites, ¿verdad? Esos límites de integración. ¿Alguna otra consulta hasta ahorita? Sí se entiende eso de la repartición de la masa, ¿verdad? O sea, vean que es lo mismo que usar esta fórmula de acá arriba, esta de acá, es lo mismo. Y aquí en este caso mi MI se vuelve un DM. Se vuelve un DM. Y de ahí lo que hago es sumar, pero la suma es infinitesimal, ¿verdad? Porque estamos hablando de que la masa se distribuye de manera infinitesimal, no es de manera puntual. Por eso no basta con una simple sumatoria, tiene que describirlo de esa manera. Bien, pongo que dependen del sistema de referencia por lo que había explicado antes, ¿no? Si usted definía el origen acá, entonces su sistema cambiaba un poco, ¿verdad? Hace la integral de x cuadrado es 1/3 de x al cubo, evaluada de L medios a menos L medios. Entonces le queda L tercios, L a la 3 entre 8, menos L a la 3 entre 8. Y pues en este caso el L al cubo, el menos no se desaparece, sino que se suma, ¿no? Se vuelve una suma y entonces me queda lambda tercios por L al cubo entre 4. Sin embargo, la barra, su masa se distribuye uniformemente, ¿verdad? Entonces yo ya sé que la densidad lineal de masa de la barra es la masa total de la barra entre su longitud. La reemplazo en esta expresión. Entonces vean que me queda precisamente lo que la tabla me indica, que es el momento de inercia de una barra girando en torno a un eje que pasa por su centro de masa. Vemos que hemos llegado al resultado. 1/12 de ml cuadrado. Entonces, un esquema como este es el que uno sigue para poder calcular diversos momentos de inercia. Desde luego que, por ejemplo, en un cilindro, pues tiene que hacer una integral triple y así, ¿verdad? Es un poquito más complicadito. ¿Ya? Si está trabajando, por ejemplo, con un cilindro, lo ideal es hacer una integral triple en coordenadas esféricas. Cilíndricas, ¿no? En coordenadas cilíndricas. Si fuera una esfera, en coordenadas esféricas, y así. Bien, vamos a hablar de otra cosa, que es el teorema de los ejes paralelos. Entonces, ¿qué pasa? Si usted de repente tiene una figura amorfa, digamos algo como esto, cuyo centro de masa está acá.
¿Ya? Vamos a hacerla un poquito más bonita. Ahí, parece dinosaurio. Entonces, digamos que el centro de masa esté ahí. Y digamos que usted no pone a girar esa figura amorfa en torno a ese centro de masa, sino que la pone a girar en torno a un eje que pasa por este punto O. Es decir, que la figura gira en torno a este eje. Todas las partículas de ese cuerpo amorfo giran en torno a ese eje O que tenemos ahí, que podría ser el origen de un sistema de referencia, etc. Bien. Usted quiere saber cuál sería el momento de inercia en torno a O. Digamos, no lo conoce. Pero resulta ser que ese eje que pasa por el punto O es paralelo a un eje que podría pasar por el centro de masa. Y resulta ser que usted sí conoce el momento de inercia en torno al centro de masa. Además, sabiendo que hay una distancia d entre el centro de masa y el eje donde usted quiere calcular el momento de inercia, el teorema de ejes paralelos me simplifica el cálculo. Es decir, vea que tratar de definir el momento de inercia de esa figura amorfa es bien complicado, en el sentido de que definir la integral de eso va a estar bien complicado porque es una figura completamente amorfa, ¿verdad? Si usted de repente le pudo haber parecido difícil el cálculo de este momento de inercia para algo bien definido como una barra, no se imagina la pesadilla que podría ser calcular el momento de inercia de una figura amorfa, ¿verdad? Entonces uno podría entrar en pánico y decir, oh no, ¿cómo lo calculo? ¿Por qué? Eso es demasiado difícil. Pero, en realidad, conociendo el teorema de ejes paralelos, poder calcular el momento de inercia para este sistema, en este caso, un sistema en el cual el eje en torno al punto donde usted desea calcular el momento de inercia es paralelo al eje que pasa por el centro de masa, calcular el sistema se vuelve pan comido. Entonces, no voy a hacer la demostración de esto, pero sí les sugiero que la vean. Entonces, creo que en el libro de texto aparece, vamos a ver, para ver cómo se determina el teorema, porque yo solo se los voy a postular. Y el teorema de ejes paralelos, lo que dije es que el momento de inercia en torno a ese eje O, en torno a ese eje que pasa por el punto O, va a ser igual al momento de inercia en torno al centro de masa, más la masa de todo el sistema, asumiendo que todo este sistema tiene masa m, la masa de todo el sistema multiplicado por la distancia que hay del centro de masa al punto O al cuadrado. Entonces, vea qué fácil es. No ocupa ni integrar para poder calcular el momento de inercia en torno a ese eje que pasa por O. ¿Ya? Si usted sabe que el eje que pasa por O es paralelo al eje que pasa por el centro de masa, entonces simplemente use esa fórmula. Lo único que ocupa hacer es medir la distancia que hay desde el centro de masa hasta O y ya con eso puede calcular el momento de inercia en torno al punto O. Entonces, esa expresión de ahí es muy conveniente y pues este es el teorema de ejes paralelos. Desde luego, como les digo, vean la demostración. No se queden con esto, porque aquí solo es que les estoy dando una fórmula. Yo no explico la fórmula porque toma mucho tiempo. ¿Ya? Pero sepan que se puede hacer eso. Ya, vean la demostración. Entonces, eso es bastante simple. Entonces, veamos esto del teorema de ejes paralelos. ¿Ya? Me piden calcular el momento de inercia de una barra uniforme de masa L y longitud L, ahora girando en torno a un extremo. Entonces vea que aquí pues se indica en azul el eje del centro de masa, ¿no? O sea, si esto de acá pues lo que indica es el giro del sistema en torno al centro de masa, el cual ya calculamos antes. Y vimos que en efecto era 1/12 de ml cuadrado. Luego lo que hago yo es medir la distancia que hay desde el eje de giro. En este caso vean que lo que se llamaría mi punto O sería el extremo, ¿no? Porque en torno al extremo, en torno a ese eje Y primado, yo voy a tener que mi sistema va a girar, ¿verdad? Entonces, yo sé que la distancia que hay desde el centro de masa hasta el eje de giro, dado esta configuración, va a ser igual a la mitad de la longitud de la barra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, reemplazo datos en la fórmula que ya derivamos antes, ¿verdad? Y entonces tendríamos que el momento de inercia para ese sistema va a ser igual al del centro de masa, que es 1/12 de ml cuadrado, más la masa por la distancia al cuadrado que hay entre el centro de masa y el eje de giro. Es decir, L medios al cuadrado. Entonces tenemos 1/12 de ml cuadrado más 1/4 de ml cuadrado. Pues ahí lo que hago es simplificar, ¿no? Y en efecto compruebo que el momento de inercia para una barra que está
girando en torno a un eje en su extremo, sería igual a 1/3 de ml cuadrado. ¿Verdad? Sería solamente eso. Y con eso calculamos ese momento de inercia. Entonces me animaré a dejarles una tareita corta para esto. Y la tarea es que ustedes terminen de comprobar que en efecto ese resultado es cierto, pero haciendo la integral. Entonces, es una tarea corta. Entonces, ¿qué es lo que quiero que haga en esa tarea corta? Use este mismo procedimiento para calcular el momento de inercia en torno a un extremo. O sea, nosotros lo hicimos aplicados en torno al centro, ¿verdad? Aquí quiero que lo haga en torno a un extremo.